Buenas tardes, mi nombre es Ana Muzombite, estoy en primer año de abogacía en la Universidad Gastón Dachari. Estoy cursando el taller de comprensión de textos jurídicos a cargo de la profesora universitaria y licenciada en letras, Juana Gómez. Vamos a hablar sobre el texto y el artículo Saber Leer de Parodi y Giovanni. Bueno, el texto es una unidad de carácter lingüístico intencionalmente emitida por un hablante en una situación comunicativa. El texto como unidad teórica no tiene una extensión prefijada y la delimitación del texto depende sencillamente de la intención comunicativa del hablante y de lo que quiera comunicar. Las propiedades del texto se subdividen en adecuación, carácter completo, coherencia, cohesión y marco de integración global. Comenzaremos con el carácter completo, que es una expresión lingüística y está provista de esta propiedad si tiene sentido completa por sí misma, si no depende de otra expresión. El carácter completo se manifiesta mediante entonación, pausas, conectores, delimitadores de inicio y conclusión, conectores de unión en el caso de coordinación de textos. El marco de integración global es un texto que tiene que poseer un núcleo informativo fundamental, que es el asunto del que se trata. Este núcleo es el marco de integración global o tópico de discurso. La adecuación es la característica de los textos que están bien construidos desde el punto de vista comunicativo, pues cada acto de comunicación requiere una selección de elementos. El discurso será adecuado o no en función de las elecciones que se realicen. Por ejemplo, la figura del emisor, el receptor, el canal, el código y el mensaje son condicionantes de texto. La cohesión es la manifestación lingüística de la coherencia. Un texto está bien cohesionado si hay mecanismos lingüísticos que revelan la relación coherente de sus partes. También la coherencia, que se subdivide en coherencia global. Un texto debe estar supeditado a un mismo asunto o tema. La coherencia estructural o lineal, si el texto es largo, los temas aparecen articulados y cada uno adquiere sentido en relación con el significado general. Y la coherencia local, que es la lógica entre los enunciados y entre las oraciones que integran un texto, no se debe romper. Sin embargo, la lógica discursiva puede hacer coherente un enunciado. Los procedimientos de cohesión textual se subdividen en cohesión basada en la conexión, cohesión basada en las relaciones catafónicas y la cohesión basada en la realidad. La cohesión basada en la identidad. Repetición de un elemento lingüístico a lo largo del discurso. Los principales mecanismos de recurrencia son repetición léxica, es la repetición de una palabra en diferentes enunciados. Repetición sinónima, que es la aparición reiterada de términos que están relacionados por su significado. Y repetición léxica con identidad referencial son palabras que en el contexto o en el momento aluden a la misma realidad. La cohesión basada en las relaciones anafóricas y catafóricas, la metáfora, son mecanismos cohesivos en el texto porque se refieren a otros elementos del discurso. Por ejemplo, en la sustitución, para evitar la repetición excesiva de una palabra, se utilizan otras de significado léxico muy general o de significado ocasional. Elipsis, en determinados contextos se puede omitir algún elemento léxico de una oración por haber aparecido previamente en el discurso. La cohesión basada en la conexión, conectores, marcas de organización y modificadores oracionales. Los más utilizados son la adicción, que suman ideas a otras, oposición, que introducen relaciones de contraste o contradicción entre los enunciados, casualidad, establece relaciones de causa y efecto, y relación temporal basada en el orden temporal en que suceden los hechos. También está la reformulación, se enuncia nuevamente el contenido de uno o varios enunciados anteriores, y orden del discurso, que marcan las partes en las que se organiza la información del texto. La tercera parte es cómo construir un texto, que hay que saber para construir un texto es necesario tener las ideas y saber organizarlas de forma adecuada, con el objeto de que nuestro texto posea las propiedades de adecuación, coherencia y cohesión. Primeramente está la planificación del texto, producción del texto y organización de las ideas. La primera fase, que es la planificación del texto, nos permite acotar el trabajo y afrontarlo con éxito. El tiempo que disponemos para realizar y exponer nuestro texto, la determinación de sus aspectos comunicativos para conseguir la adecuación final. Podemos encontrar ideas en nuestra memoria, en nuestra experiencia, en las diferentes fuentes de información.
La segunda fase es la organización de las ideas, donde se agrupa la información archivada por rasgos comunes y dar un título al conjunto, organizaciones que podrán llevar su propio título. Habrá que elaborar el guión, seleccionar las ideas que sean pertinentes en relación a las elecciones que se han realizado y organizarlas jerárquicamente. La tercera fase es la producción del texto. En esta fase se recoge todo el trabajo realizado y en las que las ideas se organizan definitivamente. Hay que atender a los factores que contribuyen a la unidad del texto. La coherencia y la cohesión. Es adecuado si hay que añadir o suprimir ideas. Las que se exponen son contradictorias. En la redacción, si es un texto escrito, es conveniente realizar un primer borrador para verificar cómo va yendo, y el segundo borrador es la segunda revisión del texto que se está produciendo. Bueno, el segundo artículo se llama Saber leer, del autor Giovanni Parodi. Les dejo una frase para reflexionar. Nunca dejes para mañana el libro que puedas leer hoy. Bueno, la introducción dice: saber leer se constituye en un texto de consulta para interesados en mejorar sus habilidades lectoras y también para quienes buscan información inicial acerca de los procesos involucrados en el acto de lectura. El concepto de leer o lectura también. Entender o interpretar un texto de determinado modo, comprender el sentido de cualquier otro tipo de representación gráfica, pasar la vida por lo escrito e impreso, comprendiendo la significación de los caracteres, descubrir por indicios los sentimientos o pensamientos de alguien o algo que ha hecho o ha sucedido. Las características de los signos y la lectura. Se subdivide en el sistema de memorias del sujeto, funcionamiento biológico del sujeto lector, el sujeto lector, características y procesos mentales, y la capacidad de atención del sujeto lector, capacidad de abstracción del sujeto lector y la capacidad del sujeto lector para comparar y relacionar. Bueno, comenzaremos con el sujeto lector, sus características y procesos mentales. La diversidad de los procesos mentales implicados en la palabra leer se expresa en estas definiciones mediante el uso de distintos verbos: comprender, entender e interpretar, decir, descubrir y adivinar. La lectura o el acto de leer debe ser entendido como la combinación de la capacidad que tiene el ser humano de usar signos para comunicarse y de intercambiar información con sus congéneres, de vivir en comunidad trascendiendo lo inmediato. La segunda característica es el funcionamiento biológico del sujeto lector. Es necesario tener un cerebro que permita al lector ser capaz de leer. El cerebro humano contiene un conjunto de neuronas especializadas de las que, ante determinados estímulos, crecen ciertas prolongaciones filiformes denominadas axones. Y estas neuronas se conectan entre sí mediante las llamadas sinapsis. Estas conexiones se pueden mantener en el tiempo, conformando recuerdos, si aceptamos que la adquisición de conocimiento impacta nuestro cerebro, alterando las configuraciones neuronales que la representan en nuestra mente. En el caso de los signos, esta representación debe incluir el concepto, la palabra y la asociación entre ambos. De lo anterior se desprende la necesidad de aceptar el carácter evolutivo de la capacidad de usar signos, pues es el resultado del hecho de que el conocimiento previo del sujeto es progresivamente más amplio y complejo, y de que sus procesos mentales son cada vez más afinados y abstractos. La tercera característica es el sistema de memorias del sujeto. Ya hemos mencionado que para asignar valor de signo a algo es necesario guardar en la memoria tanto la representación de la palabra como la del concepto que describe. También tenemos tipos de memorias, que la memoria más breve, la memoria sensorial, permitiría guardar por alrededor de un segundo o menos las imágenes sensoriales, visuales, acústicas y entre otros. La memoria a corto plazo mantiene la información por un periodo de algunos segundos o se puede prolongar mediante estrategias mnemónicas. La memoria semántica, guardamos el conocimiento general, conceptos e ideas adquiridos y organizados en marcos y asociados a los signos lingüísticos con los cuales expresamos. La memoria episódica contendría los recuerdos correspondientes a situaciones vividas por nosotros mismos, por lo general teñidos de afectividad positiva o negativa. Y la memoria operativa se concibe como una función del cerebro realizada por el conjunto de neuronas
que se han activado en un momento dado, llevando las representaciones a la conciencia. Otra característica es la capacidad de atención del sujeto lector. El ser humano nace no solo con la capacidad potencial de usar signos y trascender al aquí y el ahora de la experiencia concreta. La capacidad de la atención selectiva, proceso mental fundamental para aprender a usar signos, aquello a lo que no prestamos atención difícilmente queda en nuestra memoria. Esta capacidad innata sufre otros cambios a lo largo de la evolución del sujeto, aumenta el tiempo en que puede mantener su atención sin distraerse, y este lapso no depende no solo de la edad del sujeto, sino también de ciertas características personales. Hay personas capaces de gran concentración por largos periodos, mientras que otras personas se distraen muy rápidamente. Otra característica es la capacidad de acción del sujeto lector. La capacidad de descubrir semejanzas depende de la consolidación de las representaciones mentales de imágenes progresivamente más abstractas. Un significado es aquel objeto o acción que el signo evoca. Como ya señalamos al hablar de la memoria, lo que almacenamos en la mente no son esas cosas y situaciones materiales, sino sus imágenes que serán auditivas si la cosa o situación ha sido oída. Con todas estas imágenes formamos un concepto, que es una idea abstracta que nos permite reconocer muchas variadas formas concretas y asociarlas con la palabra que a nuestra cultura le corresponde. Y otra característica es el sujeto lector para comparar y relacionar. Otros procesos cognitivos que se ponen en juego para leer textos escritos se basan en dos capacidades inherentes al ser humano. La primera es de establecer comparaciones detectando semejanzas y diferencias. Subyace en el proceso ya mencionado de reconocer lo que nos rodea y construir conceptos cada vez más abstractos y más específicos. La segunda capacidad innata del ser humano es la de establecer para darle sentido al mundo en que vivimos. Principalmente se manifiesta en los niños, que desde pequeños relacionan sus experiencias. Y la última capacidad humana que debemos saber es dar coherencia a su mundo. Está al servicio de la necesidad del ser humano, de darle sentido a todo lo percibido, incluyendo lo que... Bueno, muchísimas gracias por su atención. Para finalizar esta presentación les dejo unas frases que dicen: los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre. La lectura es la puerta a un mundo de aventuras y conocimiento. La llave es la disposición a practicarla. Muchas gracias por su tiempo y muchísimas bendiciones.